Hola, hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos a empezar. Mi nombre es Alonso Castro y soy uno de los profes, tutores de, de este curso. Y bueno, me corresponde hoy darles la mediación número uno o la mediación para el proyecto número uno. Así que bueno, yo traigo una pequeñita presentación que se las voy a mostrar. Y luego al final o en el momento, en el medio de la presentación, ustedes me pueden hacer tantas preguntas como necesiten para aclarar lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, voy a empezar. Vamos a ver, estoy compartiendo. Un segundo, que todavía hay personas que están entrando. No, este no es este. Ahí están viendo mi pantalla. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, 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 bro. ok. Listo, pura vida. Gracias. Bueno, como les decía, esta es la mediación sobre el proyecto programado uno o el proyecto número uno de bases de datos. No sé por qué se llama programado, porque todavía no se programa, pero bueno. Y voy a contarles un poquito de historia teórica sobre lo que incluye este proyecto y luego vamos a hablar directamente del proyecto. Entonces voy a empezar con una muy pequeñita teoría de bases de datos. Si ustedes llevaron la tutoría fueron el sábado, posiblemente mucho de esto ya lo hayan escuchado, pero rápidamente, solo para que ustedes tengan claro qué exactamente son los conocimientos que tienen que aplicar en este proyecto. Bueno, una cosa muy general de qué es una base de datos, pues que es un conjunto de datos que están, digamos que están relacionados entre ellos, que pertenecen a un mismo contexto y que se almacenan de una forma sistemática para usarlos en algún momento. Ustedes pueden almacenar en una base de datos todo tipo de información relevante sobre algún tema, por ejemplo, los clientes de una empresa o las ventas que hace la empresa, los productos que produce una empresa. Y nosotros acá vamos a estar usando bases de datos relacionales, porque también, o SQL, existen las bases de datos no SQL, como las que se usan en redes sociales, ¿verdad? Que no almacenan estructuradamente y que además los datos usted no necesariamente sabe qué es lo que se va a almacenar y en qué formato y de qué extensión, y por tanto entonces se usan bases de datos no SQL. Acá en este curso vemos las bases de datos SQL, que son las que se usan en la mayoría de aplicaciones y sistemas empresariales o institucionales y que son donde se almacenan los datos comunes y corrientes, ¿verdad? Eh, la idea es que esos datos que se almacenan, ustedes las puedan usar en cualquier momento en que se requiera, ¿verdad? Para poder, por ejemplo, si tienen información del cliente, ver qué es lo que ese cliente más compra o desde cuándo está comprando o quiénes son los clientes que más están comprando, ¿verdad? En el caso de la clínica, por ejemplo, cuáles son quienes sacan más citas o cuáles son los médicos que logran con su especialidad atender más pacientes, ¿verdad? ¿Y cuánto genera eso? Eso se puede sacar de la base de datos. Y existe algo que se llama los sistemas gestores de bases de datos, como en este caso vamos a usar MySQL con su interfaz gráfica MySQL Workbench, pero también está luego en la segunda tarea en las que siguen, vamos a estar usando Microsoft SQL, pero además existe Oracle y existe PostgreSQL y existe MariaDB y existe un montón de sistemas de gestores de bases de datos que al final lo que hacen es una interfaz entre los datos que están almacenados físicamente y las interfaces visuales o lógicas de lo que la gente ve de esa base de datos y lo que accede, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito de la idea en general del curso. Y acá, para esta tarea, lo que nosotros vamos a hacer es crear un diagrama entidad-relación o un diagrama relacional y bueno, el diagrama entidad-relación es como un tipo de diagrama de flujo, ¿verdad? Si han visto alguna vez un diagrama de flujo de datos que ilustra lo que se llaman entidades, ¿verdad? Que son esos grupos grandes de información, como por ejemplo, podríamos decir la entidad cursos, o la entidad carreras, o la entidad universidades, o personas, o vehículos, ¿verdad? Etcétera. O pacientes, en este caso, o médicos, son esas entidades. Y esas entidades que existen, diferentes, ¿verdad? Se van a relacionar entre ellas por medio de diferentes relaciones, que ahorita vamos a ver más o menos cómo se representan. Em,
Y eso pues nos permite diseñar una base de datos para cumplir con un problema. Normalmente cuando ustedes trabajen en bases de datos o, ¿verdad? Si llegan a especializarse en eso o a trabajar en ese tema, van a, bueno, aunque hagan sistemas, desarrollo de sistemas, también uno necesita saber mucho bases de datos. Siempre el cliente viene y nos cuenta un problema y nosotros tenemos que apuntar lo que él nos cuenta y eso luego convertirlo en un diagrama que responda a las necesidades de lo que él solicita y eso es un poco lo que hacemos en esta tarea, ¿verdad? Los diagramas de entidad-relación se usan para poder diseñar o depurar una base de datos relacional antes de ir a la herramienta, a lo que estábamos viendo, antes de ir en este caso a MySQL o a SQL a meter la base de datos. Primero pensamos bien cómo debe de ser y luego vamos y trabajamos en la herramienta. Siempre es muy importante pensar bien y y diseñar, dándose cuenta si ese diseño cumple con todo lo que nosotros necesitamos. Y ahora hacia el final de la tarea vamos a ver algunos que varias personas me han preguntado, eh, que qué hacen con todos, por ejemplo, los informes ¿verdad? Que hay que sacar al final, que dice, la empresa quiere saber si se pueden, cuántos médicos dieron citas o si se pueden sacar informes de tal tipo, ¿verdad? Entonces algunos de ustedes me han preguntado si eso es una tabla o no lo es. Y ahora les voy a contar para qué es que se usa eso, pero en general es para pensar todas las relaciones que la base de datos debería tener y poder responder a eso que me están pidiendo, ¿verdad? Para hacer un diagrama entidad-relación, normalmente lo que se usa es un conjunto de símbolos. Por ejemplo, los rectángulos son las entidades, los diamantes, ¿verdad? Eh, son las relaciones, los óvalos son los atributos de las entidades y las líneas que usamos para conectar son las relaciones, se representan la conexión entre entidades. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y bueno, y son al final una estructura, es como hacer un dibujito de algo que alguien nos cuenta, ¿verdad? En este caso, quien nos cuenta es la tarea, que nos va diciendo qué es lo que debe tener, y con eso nosotros podemos ir haciendo ese dibujo de la estructura gramatical, ¿verdad? Y emplean pues entidades que son como sustantivos y relaciones que son verbos o acciones que pueden hacerse en la base de datos. Normalmente, para hacer un diagrama de entidad-relación, el de entidad-relación se hace con algo que se llama notación Chen, ¿verdad? Y la notación Chen son estos dibujitos. Y ustedes tienen dos opciones en la tarea. Pueden usar notación Chen o pueden usar de una vez un diagrama relacional con la notación pata de gallo, que ya también vamos a hablar de ella, y representarla de cualquiera de las dos maneras. La ventaja que tiene la notación relacional o de pata de gallo es que ustedes ya lo tendrían listo para meterlo a la herramienta. En cambio, si lo hacen en notación Shen, que también está bien y lo pueden hacer así, luego van a tener que ir a la herramienta a pensar cómo sería, cómo trasladar esta gráfica o este diagrama entidad-relación hacia un diagrama relacional, que es el que usa ya el sistema de MySQL o SQL o Oracle o cualquiera, ¿verdad? En la notación Chen vamos a ver que tenemos entidades que están en este rectángulo, tenemos atributos. Por ejemplo, esta entidad, si fuera una persona, voy a pensar en mí, digamos, en estudiantes, tendrían atributos, como cuáles tienen atributos, como los nombres de los estudiantes, como los apellidos, como su número de teléfono, como su correo electrónico, como su fecha de nacimiento, todos esos son atributos, ¿verdad? Entonces pegan aquí esas bolitas y se van poniendo tantos atributos como necesitemos. Y hay algunos atributos que pueden ser compuestos, como un nombre, por ejemplo, un nombre puede tener nombre y apellidos, ¿verdad? Entonces puede ser compuesto. Con esto vamos a representar la relación que hay entre dos entidades, ya lo vamos a ver. También se pueden hacer identificadores y hacer jerarquía de generalización. Aquí tenemos un diagrama, ¿cómo se vería si usamos notación Chen? ¿Verdad? Por ejemplo, este es un diagrama de una clase, de una universidad, pensemos en eso. Entonces tenemos a un alumno, el alumno tiene nombre, tiene apellidos. Ven que esto está muy simplecito. Aquí podría tener el número de cédula, tendría más cosas. Por ejemplo, aquí habría que agregar si es el identificador del paciente o del médico, bueno, ahorita lo vamos a ver en detalle, pero por ejemplo, si es una persona, podríamos agregar como llave primaria el número de cédula, que es único en Costa Rica, ¿verdad? Si es un vehículo, tendríamos que agregar el número de placa, que es único también. No existen dos vehículos que tengan el mismo número de placa. Entonces, las llaves primarias también se representan con con uno de estos subrayado, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, cédula y le subrayamos para que eso sea una llave primaria.
Ok, entonces este estudiante está cursando, vean que aquí está la acción, el verbo cursa, estas asignaturas. Y estas asignaturas, ¿verdad? Pues tienen un nombre y un número de horas. Esos son los atributos que escogimos. Igual llevaría el ID de la asignatura. No sé, por ejemplo, un curso puede ser CI 2032 o ML 2305, digamos, el número de el código de la asignatura o del curso, ¿verdad? Que tiene uno siempre en las universidades. Y entonces esto se lee así: un alumno cursa una asignatura o las asignaturas son cursadas por los alumnos. Y vean que aquí hay algo que dice 1 a n, 1 a n. Esto es lo que se llama cardinalidad. A ustedes en la tarea se los pedimos. La cardinalidad es la relación que existe entre las entidades. Entonces, ¿qué significa 1 a n? Significa que un estudiante puede llevar n cursos y ustedes lo hacen en la universidad, ¿verdad? No es que un alumno solo puede llevar un curso por semestre, sino que un alumno puede llevar muchos cursos por semestre. Entonces eso significa 1 a n. Este alumno puede cursar muchos cursos y esta asignatura es 1 a n porque quiere decir que la asignatura, o sea, las asignaturas pueden tener o tienen que tener al menos un alumno, ¿verdad? Si vemos esta relación puede ser n a m, quiere decir que los alumnos pueden llevar muchas asignaturas y que las asignaturas pueden tener muchos alumnos, ¿verdad? Eso es lo que significa esa relación. Las asignaturas además pertenecen, digamos, tienen cursos, los cursos pertenecen a esta asignatura, ¿verdad? Vean que cada asignatura tiene un curso, en este caso, por eso es 1 a 1. Y este curso pues tiene dos atributos y es el turno y el código del curso. Y ese curso se imparte en un aula que tiene un número y una capacidad. Vean que cada curso, un curso se imparte en un aula y en cada aula se imparte un curso al mismo tiempo según esta definición de bases de datos. Algo importante que ustedes tienen que saber es que no existe un solo modelo de base de datos o un diseño de base de datos que sea el correcto. Pueden, puede ser que nosotros al mismo problema, por ejemplo, el problema de la clínica, podamos tener tres diferentes diseños y que los tres estén bien. Siempre esto dependerá, cuando ustedes trabajen y tengan que diseñar una base de datos, dependerá el diseño de lo que ustedes establezcan como reglas. Por ejemplo, al yo ver aquí un 1 a 1, quiere decir que en cada aula solo se puede dar un curso y cada curso se da en una aula. Pero yo podría decir, ya no, hay aulas que tienen una división a la mitad y las parto a la mitad, entonces puedo decir que en un aula puedo dar 2n cursos, por ejemplo. Si son aulas virtuales, pues mucho más, puedo dar muchos cursos. Entonces esta relación yo la defino dependiendo de cómo pensé que debe ser ese diseño de la base de datos, ¿verdad? Y bueno, esta asignatura es impartida por un profesor o un profesor imparte la asignatura. Entonces vean que cada asignatura tiene al menos un profesor, pero cada profesor puede dar N asignaturas, como en el caso mío, que yo doy clases pues en la UCR y en la UNED y doy muchas clases distintas, ¿verdad? Vean que acá estamos, al profesor le pusimos unos atributos que son el apellido y el nombre. Entonces esto es notación Chem. Esta es una forma en que ustedes pueden dibujar la base de datos. Muchas veces sirve para entender cómo se relacionan las cosas y luego uno lo pasa a una notación relacional. En la notación Chen, la cardinalidad puede ser 1 a 1 cuando la cardinalidad máxima en ambas direcciones es 1, como estábamos, por ejemplo, si pensáramos que cada profe solo puede dar un curso y que cada curso solo tiene un profe, entonces estaríamos en 1 a 1, ¿verdad? Por ejemplo, lo que pasa con las placas de los vehículos, que les decía ahora que son solo una, entonces esa puede ser llave primaria, pero cuando se relaciona, habría que ver, por ejemplo, si cada placa, no sé, si fuera una base de datos muy rara, solo está relacionado con un tipo de vehículo, con una marca, ¿verdad? Entonces sería 1 a 1. Si es 1 a muchos, más bien, por ejemplo, que cada profe pueda dar muchos cursos, ¿verdad? O que un curso pueda ser dado por muchos profes, estaríamos en 1 a muchos. Y aquí es 1 a n, lo que se llama 1 a n o n a 1, cualquiera de las dos. Pueden poner el n a este lado o a este, dependiendo de la dirección de la relación. Y N a muchos es, por ejemplo, lo que pasa con este curso de bases de datos. Este curso lo damos 3 profes, que somos N, y tenemos muchos estudiantes, que son M, es decir, muchos estudiantes tienen, o ustedes tienen varios profes en sus cursos, y varios profes tenemos a muchos estudiantes. Entonces, esa es una relación N a M.
¿verdad? Eso es lo que se llama cardinalidad y esto a ustedes se los pedimos en la tarea, tienen que especificarlo también. Luego tenemos el diagrama relacional, que es como este que ustedes están viendo acá. El diagrama relacional se parece más ya a la herramienta de la base de datos. Cuando lo dibujamos, a mí me gusta más hacer el diagrama relacional, pero eso es cuestión de gusto. Y yo uso un software que se llama diagramas.net, un sitio que nos permite hacer este tipo de diagramas directamente. ¿Verdad? Pues ahí hay un video, ahora les voy a enseñar donde se les explica cómo, si no lo han visto, cómo pueden hacer este tipo de diagramas. Este diagrama, si ustedes lo pueden ver, tiene algo muy chiva. Y es que aquí sí ya tenemos, bueno, aquí tenemos dos instancias, la de sales y la de production. Vean que son dos diferentes. Y acá tenemos entidades, cada entidad está la de clientes, órdenes, quienes trabajan en nuestras tiendas, aquí están las tiendas. Y el órdenes es como el encabezado de las facturas y el order items, el detalle de la factura de lo que alguien compra. Y en production tenemos la entidad categoría, productos, lo que está en stocks y las marcas. Y dentro de cada una de ellas vemos los atributos. Señalado con asterisco es la llave primaria. Por ejemplo, la llave primaria del product es el product ID. Si yo les preguntara a ustedes cuál es el product ID, por ejemplo, cuál es la llave primaria de los productos cuando ustedes van al supermercado a comprar, ¿cuál creen que es ustedes el identificador único que tiene cada producto? A ver si alguien participa y me contesta. Pueden batear. El código. El código, correcto. El código de barras, ese sería, o el código QR, dependiendo en dónde estemos. Por ejemplo, si estamos en los customers, el customer ID puede ser un número de cliente, a veces a uno le dan un número de cliente, o podría ser el número de cédula, por ejemplo, y estar registrado con ese número de cédula. Exactamente igual, por ejemplo, los stores, yo podría tener la tienda 1 es la de La Juela, la tienda 2 es la de Heredia, la tienda 3 es la de Cartago, pero nunca dos tiendas tienen el mismo número. Entonces, eso que está aquí es lo que se llama llave primaria. Cada tabla tiene que tener una llave primaria o combinación de dos llaves que al final sean de dos llaves foráneas que se convierten en una llave primaria. Entonces, esta es otra manera de presentarlo. Vean que aquí, como les decía, tenemos entidades, atributos y las relaciones están acá, ¿verdad? Vean que aquí hay estas líneas y al final de las líneas tienen terminaciones. Ya les voy a contar qué es cada una de esas terminaciones. Aquí hay otra, digamos, esto es lo que se llamaría, ese tipo de diagrama está en la notación pata de gallo, ¿verdad? Es esta justamente y es pata de gallo, porque si ustedes ven este que está aquí, esto parece como una patilla de gallo con los tres piecillos, ¿verdad? Y esto es que las patillas de gallo, estas que están aquí, significan muchos. Es una relación, por ejemplo, esta es una relación de uno a muchos. Y entonces se ve así. Aquí incluso decimos cuáles los primary keys, las llaves primarias o las llaves foráneas, que son con las que se relaciona con otras tablas, ¿verdad? Entonces, es un poco, esta es la segunda opción con la que ustedes pueden presentar su diagrama y está totalmente válido. Y como les digo, esta es la opción que a mí más me gusta usar, porque de una vez adelanto, no solamente hacer y especificar cómo sería bien mi base de datos, sino que ya está lista para trasladarse a la herramienta base de datos, porque aquí ya incluso vean que ya dijimos qué tipo de dato tiene y de qué tamaño. Por ejemplo, este bar chart es un texto de 30 caracteres, esto es de tipo fecha, el ID de la matrícula y del alumno son enteros. Entonces yo cuando lo meto a la base de datos es muy fácil porque ya sé todo, nada más voy llenando en el sistema de MySQL o en Microsoft SQL, que es el otro que vamos a usar en la tarea 2 y 3, con solo eso, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué significan esto? Las cardinalidades aquí es, si tiene una línea, es que es uno, por ejemplo, si dijéramos aquí, eh, bueno, a veces se usan estas dos, pero aquí, por ejemplo, decimos que los alumnos, ¿verdad? Tienen al menos, están matriculados en un curso y cada curso tiene al menos un alumno, ¿verdad? Eso podemos hacerlo con uno, podemos tener muchos, ¿verdad? Que son esto lo que se llama pata de gallo justamente, cuando es uno a muchos. Podemos tener uno y solo uno, que es esta que está aquí, que estamos viendo aquí, uno y solo uno, ¿verdad? Eh, Luego tenemos cero o uno, uno o muchos o cero o muchos. Digamos que esas son las relaciones. Y pues uno piensa, a ver, ¿cómo sería tal cosa? Ah, sí, mira, puede tener
una persona puede tener varias citas, ¿verdad? Pero entonces sería uno a muchos, por ejemplo, ¿verdad? O puede ser que tenga una o muchas, o cero o muchas, depende, ustedes lo pueden definir, ¿verdad? Ok. Luego, el tercer tema que ustedes tienen que saber para esta tarea es cómo normalizar las bases de datos. También hay una presentación o un video, digamos, muy detallado sobre cómo hacer normalización de bases de datos. Y yo aquí lo único que les voy a decir es que la normalización, pues es un proceso que se usa siempre que uno diseña una base de datos. Antes de pasarla a la herramienta, le toca normalizarla, ¿verdad? Y eso consiste en aplicar una serie de formas normales, que hay muchas, hay 6 formas normales, pero por lo general lo que se estandariza y lo que se solicita cuando uno crea una base de datos y lo recomendado es llegar hasta la tercera forma normal, ¿verdad? Y las formas normales lo que permiten es evitar errores, ¿verdad? Mejorar la eficiencia de las consultas, evitar que haya datos duplicados, que la base de datos sea muy lenta, es decir, hay una serie de condiciones. Pueden ver el video y ahí está bien explicadito. Ahora les voy a decir dónde lo pueden ver, ¿verdad? Y bueno, acá hice un simple ejemplito. La primera forma normal es que no existen filas repetidas y que todos los atributos son atómicos. Es decir, por ejemplo, acá no hay un base de datos, coma, programación, coma, cálculo uno, porque ahí no serían atómicos. Eso habría que dividirlos. Y los elementos del dominio son simples e indivisibles. Vean que aquí, por ejemplo, yo tengo repitiendo a cada rato, Sergio de Palmares y el teléfono, Sergio de Palmares el teléfono, Sergio de Palmares el teléfono. Esto es súper ineficiente porque cada vez que yo meta información de Sergio, tengo que meter todo esto, a pesar de que los cursos sean distintos. Entonces, esto yo lo que voy a hacer es partirla en dos para que no haya repetición. Entonces, por un lado, ¿cómo lo lleva a primera forma normal? Por un lado tengo los estudiantes, Sergio, que es de Palmares, y que dice qué carrera es y cuál es su teléfono, y por otro lado la matrícula, y hago una llave que los conecta. Entonces, por ejemplo, Sergio lleva el curso número 1 de bases de datos, que es la materia 1, 2, 3. Y Lucía, Sergio también lleva el de programación y lleva el de cálculo, y Lucía lleva, que es la número 2, lleva bases de datos y esa es la materia 1, 2, 3. Entonces, si se ven, si se notan, nunca hay pérdida de información. Al final ustedes pueden siempre saber cuáles son los cursos que está llevando Sergio, en qué carrera y en qué materia, pero ya ahora está separado. Entonces esto, en lugar de repetirlo 1000 veces, es más barato y más adecuado para la base de datos. En vez de repetir todos estos datos que gastan un montón de espacio, simplemente ponemos la clave y ya está relacionado, ¿verdad? Entonces eso es como se hace la primera forma normal. Para la segunda forma normal, lo que siempre dice es tiene que cumplir la anterior, es decir, la primera forma normal, y además todos los atributos que no forman parte de la llave primaria tienen dependencia funcional completa de ella. Entonces la llave primaria pues es lo que les decía, una o más columnas que no se repiten nunca, y la dependencia funcional es una relación de implicancia. Entonces vean aquí, por ejemplo, aquí ¿qué pasa? Es medio raro que usted esté guardando información de una persona, ¿verdad? Que es Sergio, la dirección y el teléfono, pero además estés guardando la carrera. La carrera es como un ente aparte, la carrera debería estar, las carreras además se pueden, si las tenemos todas aquí, cada vez que alguien entre, se va a repetir y repetir y repetir la carrera, si hay muchos que llevan sistemas. Entonces, eso también debería de separarse porque además son temas como por aparte. Por un lado está la información personal, por otro lado está los temas de las materias, pero igual las carreras. Entonces, vean lo que hacemos aquí. Aquí, bueno, aquí hacemos una separación de materias primero en esta parte y vamos a hacer lo siguiente. Vean que, bueno, seguimos aquí teniendo a los estudiantes con su carrera y cortamos las materias. Y ahora tenemos aquí, en vez de repetir, ¿verdad? Tenemos las materias por un lado y relacionamos, en este caso, vean que, por ejemplo, tenemos estudiante con su teléfono. Todavía aquí podemos seguir teniendo la carrera, pero partimos que el estudiante 1 lleva la materia 1, 2, 3 y que la materia 1, 2, 3 es bases de datos. Que el estudiante 2, por ejemplo, Lucía, lleva la materia 1, 2, 3 y 1, 2, 3 es base de datos. Entonces vean cómo vamos a ir cortando, ¿verdad? Estamos cortando. En vez de tener aquí todo pegado, ya lo vamos separando aún más, ¿verdad? Y luego podemos, pues, usar la tercera forma normal. Yo les recomiendo que vean el video donde yo les explico esto como en 20 minutos y les voy explicando paso a paso exactamente cómo se hace.
eh, porque, bueno, la tercera forma normal simplemente es que cumple con las reglas de la segunda forma normal y que no existen dependencias transitivos. Y vean que aquí, de nuevo partimos, ya lo que les decía, las carreras no son como parte, no dependen de esa llave. Dependencias transitivas quiere decir, por ejemplo, en este caso, semestre depende de mes, mes depende de fecha. Aquí si lo vemos, la carrera no dependería de la matrícula, ¿verdad? Son separadas. Entonces tenemos que hacer esa partición, ¿verdad? Entonces ahora tenemos las carreras por un lado, las materias por otro lado y ya las relaciones de los cursos que está llevando cada estudiante relacionado en esta tabla, ¿verdad? Entonces eso vean que se va partiendo y se va partiendo en más pedacitos. Como les digo en el video, ahorita les voy a decir cuál es. Pueden verlo paso a paso con mucho más tranquilidad de cómo exactamente se va haciendo esa partición, ¿verdad? Pero la idea al final es que vamos a tener tablas que tienen sus llaves primarias, que no se repite información y que la información está separada lógicamente de acuerdo a temas diferentes, ¿verdad? Y no todo está pegado en el mismo lugar. Nosotros pues podríamos tener una base de datos que sea así, una sola tabla grandísima, pero esto es ineficiente a la hora de las búsquedas, estás repitiendo mucha información, estás guardando información que no hace sentido tener junta, ¿verdad? Y que esto se puede separar y eso es lo que hace la forma normal, ¿verdad? Luego hay otras formas normales, todavía como les decía, la 5, 6, 4, 5 y 6 y la Boycott, que está en el medio, digamos, entre la 3 y la 4, pero esas no, casi no se usan y en este caso para la tarea ustedes no requieren usarlos, así que no les voy a dar más que eso. Ok, ahora veamos detalles del proyecto y ustedes pueden preguntar todo lo que quieran preguntar del proyecto programado. Yo con mucho gusto voy a tratar de responderles. Bueno, primero el tema es, recuerden que es un modelo, como les decía, es el modelo conceptual y físico de la base de datos usando un DBMS, que en este caso es MySQL, que es relacional, ¿verdad? Vamos a crear el modelo conceptual y físico. Modelo conceptual, ¿qué quiere decir? Que ustedes van a hacer el diagrama, ya sea usando notación Chen o usando pata de gallo, y luego eso lo van a ir a meter físicamente a la base de datos y van a crear el script de la base de datos cuando lo metan físicamente. Entonces, esas son las dos cosas que hay que hacer en esta tarea, ¿no? Y el problema, pues lo que les toca a ustedes es el diseñar el diagrama entidad-relación de la base de datos que es de tipo transaccional, que son las que vamos a usar en este curso, para la aplicación de gestión de un centro de salud y que les voy a ir como leyendo a continuación. Si ustedes tienen una duda, ya saben, me interrumpen en el medio. Y bueno, la Clínica Santa Teresa desea desarrollar un sistema integral para automatizar el control de sus médicos, de sus pacientes, de sus registros de citas, por lo que a ustedes les han pedido que diseñen una base de datos que cumpla con lo siguiente. Entonces, primero, ya que aquí se lo pusimos muy fácil, digamos que aquí hay una entidad que es especialidades, ¿verdad? Y esa entidad son las especialidades que ofrece la clínica. Hay una cajita por ahí que se llama especialidades. Y esas especialidades pueden ser odontología, medicina, cardiología, dermatología, gastroenterología, etcétera. Cualquier otra especialidad, ¿verdad? Y cada especialidad, entonces, en esa cajita, ustedes que tienen que guardar el código de la especialidad, ¿verdad? La descripción de la especialidad y el costo de una consulta de esa especialidad, ¿verdad? ¿Cuál sería para ustedes, acá una pregunta para ustedes, cuál sería la llave primaria de esta entidad o de esta tabla? ¿Cuál es? El código de la especialidad. El código de la especialidad, correcto. Esa es la entidad, la llave primaria. Entonces, con eso ustedes van a poner ahí, ¿verdad? Y van a lograr luego ir a relacionar cosas. Perfecto. Además, ustedes tienen que tener un catálogo de médicos. Vean que hasta se lo dimos subrayadito. ¿Qué quiere decir eso? Otra cajita donde hay algunos médicos. Está la lista de los médicos, ¿verdad? Y esos médicos de la clínica tienen que estar registrados en la base de datos porque si no, no sabemos qué médico atendió a quién y qué especialidad tienen esos médicos, ¿verdad? Entonces, la información que se tiene que almacenar para estos médicos son el código del médico, el nombre del médico, los apellidos del médico, que pues ustedes pueden separar, por ejemplo, puede ser apellido 1, apellido 2, si lo quieren así, la nacionalidad de ese médico, la especialidad del médico,
el teléfono y el correo electrónico. Cabe mencionar que un médico puede tener una o varias especialidades. Entonces aquí hay varios secretillos que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando leen esto y yo les voy a ir haciendo preguntillas ahí como para ayudarles un poquito si es que no lo han hecho, a lo mejor ya lo tienen dominado, pero ¿cuál sería en este caso la llave primaria? Un código de médico. El código de médico, muy bien. Ok, ahora dice que además yo necesito saber cuáles son las especialidades de los médicos, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer yo en ese caso? Yo ya tengo, antes hice una tabla, una entidad que se llama especialidades. ¿Qué hago yo ahora? Porque necesito de ahí que los médicos, saber cuál es la especialidad de ese médico. ¿Qué significa eso? ¿Qué debería yo hacer? ¿Qué se les ocurre? Se me parece al ejemplo que usted dio ahorita de los estudiantes y la carrera, ¿no? Ajá, Entonces exactamente. uno separa la información personal del médico y luego las especialidades también las hace como la carrera y le Ajá. asigna un código a la especialidad. Solo que ya eso lo hiciste antes, ¿verdad? Ajá. Justo fue lo que hiciste antes. Entonces ahora lo que vas a tener que relacionar, o sea, tienes dos opciones, meter la especialidad en la tabla, que es lo que yo justamente, lo que acabas de decir, perfectamente, podría estar ahí, pero la especialidad debería estar separado, sin embargo, ya ustedes lo separaron porque aquí están. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya, y pues hay una relación acá entre los médicos y las especialidades. Digamos que eso es un secretillo de esto que dice acá. Y algo que tienen que tomar mucho en cuenta y esto es un tema de cardinalidad, vean que aquí dice, cabe mencionar que un médico puede tener una o varias especialidades, ¿verdad? Eso nada más para que a la hora de dibujar, cuando ustedes hacen aquí la patita de gallo, voy a echarme para atrás, perdón que me vaya muy para atrás, ¿verdad? Para que ustedes decidan de qué tipo es esta relación, ¿verdad? Eso es lo que significa eso, que un médico puede tener una o varias especialidades, ¿verdad? Entonces ahí a ustedes les toca escoger de Profe, qué tipo de relación. yo Dale, a tengo ver. varias dudas con respecto a esta Ajá, parte de los médicos. Por ejemplo, ok, dale. yo estoy haciendo el diagrama en Ajá, MySQL, de SQL de ajá, Workbench. directamente Ahí, a la herramienta. Ajá. ajá, pero ahí yo no he visto que aparezca la opción, y se me puede decir cómo, Ujú. de poner exactamente esa simbología de la cardinalidad que usted mostró. No se puede, porque él usa su propia simbología. Sin embargo, la simbología de MySQL también está bien. O sea, él lo que hace es que de un lado no le pone nada, digamos si es uno, y del otro lado le pone como un 8, como un infinito, ¿verdad? Y eso significa muchos del otro lado, por ejemplo. Entonces no importa, o sea, si ustedes pegan las relaciones y están bien definidas, él va a crear la cardinalidad de forma automática. Sí, bueno, no he visto lo del infinito, a mí sí me sale lo de la pata de gallo y las dos. Dame un toque y lo vamos a ver, porque es que yo uso tantos sistemas de gestión de bases de datos que puede ser Ok. que. Dame un toque para ir al. No, no sé si han visto esto. Bueno, aquí les voy a meter un anuncio comercial a los que no lo han visto. Yo tengo un canal en YouTube, bueno, en TikTok, en todas las redes sociales. Tenemos un canal que se llama Más Tecnología. No toquen nada a ver más para ver si aquí. Ahí está. Que es este que está aquí, Más Tecnología. Y aquí ustedes pueden encontrar, bueno, yo pues hacemos videos de todo tipo, desde redes, de desarrollo de software, etcétera. Pero yo justamente para este curso y porque yo también doy un curso de bases de datos en posgrado en la UCR, creé un playlist, ¿verdad? Déjenme verlo aquí, que se llama bases de datos. Déjenme, aquí está. ¿Verdad? Ustedes pueden ver ese playlist. Y aquí, justamente, aquí está casi en orden lo que ustedes tienen que saber para este curso. Por ejemplo, está cómo instalar MySQL Server, ¿verdad? Que ya todos deben de tenerlo instalado. También está cómo se diseña la base de datos. Y este es justamente el video de cómo se crea ese diagrama. Aquí hay un video pues muy detallado de qué se debe tomar en cuenta. Luego hay un video de normalización de bases de datos, que es el que les mencionaba, que es este que está aquí, ¿verdad? Cómo hacer la primera, segunda y tercera forma normal, paso a paso y con ejemplos. Por si no lo saben hacer bien, pues ahí pueden echarle una ojeada.
también está este video de instalar SQL Server Express, que es el que van a usar para la segunda y tercera tarea. En la segunda y tercera tarea también tienen que hacer consultas avanzadas y consultas básicas en SQL. Entonces aquí hay dos videos bastante detallados de cómo se hace eso. Y acá tenés cómo crear una base de datos en MySQL usando modo gráfico. Esto es lo que voy a entrar solo un segundo para ver el diagrama. Esta es la que corresponde a esta base, a este curso también, digamos. Para esta tarea necesitas saber cómo se diseña una base de datos, cómo se normaliza y cómo se crea en MySQL. Y hacia el final de este video se explica cómo se genera el script de la base de datos de forma gráfico. Voy a entrar aquí un momento. Déjenme nada más pararlo para adelantar hasta donde esté yo en el... Ok, déjenme ver. Si aquí tengo cómo se ve el diagrama. Ahí les explico cómo se crean las tablas, cómo se definen las bases de datos, qué significa cada una de estas opciones que tiene la base de datos. Y al final, aquí les explico cómo se genera la gráfica. Y vean, la gráfica es así. ¿Lo es? Ah, bueno, sí, tenés toda la razón. La gráfica aquí es este pata de gallo, tal cual. ¿Lo ves? Ajá, pero no aparece la opción de 0 o 1, me explico, No, solamente de... sí, sí, no, no te va a aparecer. O sea, Y no uno puede tenés, usar el diagrama de Workbench. sí, puedes usar de Workbench sin ningún problema, Ok, siempre y cuando te estén estas indicaciones así y las direcciones y eh, cardinalidades sean correctas, nosotros lo vemos cuando lo carguemos a la base de datos. ok, ¿Verdad? Entonces no hay ningún problema, puedes usar este tipo, o sea, si quieres hacerlo aquí directamente, lo puedes hacer directamente sin ningún problema. Y ok, hacia el final, nada más, ya que me metí aquí, ven, hacia el final les explico cómo pueden generar el script y qué es lo que significa cada una de estas opciones y cuáles son las que hay que marcar para que ustedes puedan exportar y generar el script que ustedes tienen que entregarle a los profes, ¿verdad? Al final se ve así el script y eso tiene que estar tanto en el documento escrito como en lo que ustedes entreguen en la tarea. ¿Ok? Entonces, bueno, eso ahí nada más para que ustedes sepan que esos videos existen, que les sirven durante todo el curso y bueno, y listo. Dime, adelante. Luego, la otra pregunta que tengo, ya Sí, aclarado eso de los diagramas, ajá, es con respecto al nombre y los apellidos. ajá, En el video que usted tiene en su canal, ya había ajá, visto que uno tiene el nombre y puede tener apellido uno, apellido dos, ¿cierto? ajá, Pero a exacto, veces hay personas que no completan el apellido ajá, y o que también tienen solo decía, uno. Ujú, ajá, exacto. ujú. Y también se decía que yo no podía tener esos espacios vacíos. No, en realidad sí puedes tener espacios vacíos. No es recomendable. Por ejemplo, si vos estuvieras en un país donde solo se usan apellido, ¿verdad? Que la mayoría de los países solo se usan, perdón, en algunos países se usa solo un apellido, ¿verdad? Ujú, Es muy común usar solo uno, el primero del padre. Entonces ahí en esa base de datos vos podrías pensar si mayoritariamente, por ejemplo, tus clientes de ese hospital o de esa clínica van a ser de ese país, vos decís, no, solo uno. Pero en el caso de Costa Rica, por ejemplo, donde usamos dos apellidos, podrías decidir, esa es una decisión tuya, podrías decidir poner apellido uno y apellido 2 y vos sabes que en algunos pocos casos que llegue un extranjero o algo así, quedará en la base de datos solo un apellido, pero que en el promedio de los casos vas a tener los dos apellidos. y Ahora la sería, otra, ujú, ajá, perdón, dale, sería pregunta. incorrecto poner en nombre, en la casilla de nombre que la persona o que se admita que la persona ingrese el nombre, tanto el nombre como los apellidos. Es mejor separar nombre y al menos apellido uno. Yo siempre lo separo por una razón y es que muchas veces, por ejemplo, vamos a ver, si vos estuvieras en la base de datos, en una base de datos donde la búsqueda es el número de cédula, ¿verdad? Si esa es tu llave primaria, Ujú. entonces no importa porque cuando un cliente llegue, cuando vos llegas a algún lugar a comprar algo y te piden tu número de cédula, y vos das tu número de cédula, te buscan en la base por ese número de cédula y listo, ¿verdad? Pero si estás en un hospital, por ejemplo, y lo que tenés es un código, aquí en el caso del médico, lo que tenés es un código de médico, ¿qué pasa si no sé, digamos ustedes tienen un número de carnet, pero puede ser que en algún lugar ustedes como son clientes frecuentes de algún lado y le dieron el número de código de cliente frecuente, no sé, voy a inventar de Sara o de Forever 21. Tienes un número de cliente. Entonces vos llegas y lo que te dicen en la caja es número de cliente
Y vos decís, Ujú, hijo de pucha, ¿cuál es mi número de cliente? Entonces ellos dicen, no, te podemos buscar por nombre y apellido. Entonces, quiere decir que esa base de datos está optimizada para buscar por número de cliente y por nombre y apellido por separado. Entonces, ¿qué hay que hacer si es necesario buscar por nombre y apellido? Hay que tenerlos por separado, digamos, hay que haberlos normalizado. Si vos no vas a hacer búsquedas por nombre y apellido, solo por ejemplo, por número de carnet de estudiante, que es lo que le piden a uno siempre que llega a la U, ¿cuál es su carnet? ¿Verdad? Lo que le apuntan de una vez y ahí en la base de datos lo buscan. ujú. Entonces, ahí no es necesario separarlo. Esa es una decisión de diseño y es una decisión que el diseñador de la base de datos toma. No está mal si lo dejas en uno, no está mal si lo separas en nombre y apellido, o no está mal si lo separas en nombre, apellido uno y apellido 2. O sea, eso depende de lo que vos requerís de acuerdo a la base de datos que estés diseñando. Y así va a ser siempre en la vida. Te va a tocar un montón de veces tomar decisiones. Uno cuando diseña debe pensar un poco en el futuro. Entonces, uno dice, ok, a lo mejor hoy no estamos buscando por apellido, solo por carnet, porque eso es todo, pero y si más adelante hay algún sistema en que el estudiante tiene que entrar y buscarse por apellido o el médico, uy, mejor lo hubiera separado, porque ahora voy a tener que hacer todo un proceso a la base de datos para hacer el corte de ese nombre y apellido, y separarlo ahora en este momento y hacer crecer la base de datos y modificar todos los sistemas para que entiendan que ahora nombre y apellido son tres campos separados y no es uno solo. ¿Ves? Entonces, Y en ese ajá. caso, usted mencionó que uno tendría que normalizar nombre y apellidos, Ajá, digamos. digamos, si vas a buscar por nombre y apellidos, tenías que Ajá. normalizar. ¿Qué quiere decir? Que no pueden estar en un solo campo, que tendrías que partirlos. Si ven el Ah, video ok, mío de pero normalización, yo hago la normalización de la primera forma normal y dejé el nombre y apellido pegado. ¿Por qué? Porque en ese caso yo no voy a hacer búsquedas por nombre y apellido, solo por número de carnet. Entonces, ok, esa es una decisión que vos puedes tomar. Ninguna está buena, ninguna está mala. Aquí yo te recomiendo para este caso porque está separado nombre del médico y apellido del médico, que lo pongas por separado, ok, ¿verdad? ok. Y sobre la nacionalidad, aquí Ajá, no nos indican que una persona pueda, o que el médico tiene más de una nacionalidad y que consideremos ese caso. ajá. Entonces, ¿hacemos caso omiso a eso o también valoramos la posibilidad de que la persona pueda tener una o más nacionalidades? Ok, ve la cosa. Si vos decidís que solo va a tener una nacionalidad, porque aquí dice eso, ¿verdad? Aquí dice nacionalidad, no te están diciendo el médico puede tener varias nacionalidades, a diferencia donde dicen el médico puede tener varias especialidades. Entonces aquí vos puedes tomar dos decisiones de diseño. Una es hacer un campo nacionalidad dentro de la entidad médico, ¿verdad? O la Ujú. otra es normalizar y decir, no, una persona podría tener varias nacionalidades, como Elon Musk tiene tres. Entonces se puede decir, bueno, una persona podría tener varias nacionalidades, así que voy a hacer un ID, voy a hacer una tabla por aparte que se llame nacionalidad, que tiene un ID nacionalidad y pone país y no sé, descripción, y conecto por medio de una relación esa tabla de nacionalidad con los médicos. Eso es totalmente válido. Las dos maneras de hacerlo están bien. Ok, listo, gracias. Pura vida. Ok. Igual me siguen interrumpiendo si tienen más preguntas, por favor. Luego, la clínica tiene pacientes, ¿verdad? Esos pacientes, ven que se parece mucho. Pudieron haber dicho o sea, haga una entidad persona, si usted marca ahí si es paciente o si es médico. Pero bueno, aquí lo hicimos, está por separado. La clínica tiene pacientes que también hay que registrarlos a la base de datos. Y la información que hay que almacenar de los pacientes es la cédula del paciente. ¿Esa qué sería? Esa sería ya primaria, ¿cierto? Luego tenemos el nombre, los apellidos de nuevo separados, la fecha de nacimiento, la dirección, el número de teléfono y el correo electrónico. Entonces, otra cajita ahí, otra entidad que tiene información de los pacientes. De hecho que, digamos, ¿me pueden escuchar? Hola. Sí, perfectamente, Rafa, dale. Ok, te quería hacer una pregunta. Noto que, digamos, que en esta tabla y en la otra, digamos, no son, muestra los pacientes, pero generalmente no muestra, digamos, en qué especialidad o qué exactamente qué es lo que busca el paciente en general, digamos. Ajá, Supongo ajá. que en este caso no debería preocuparme por eso, ¿verdad? No, porque Os, para eso vos vas a tener, ya ve, vayan ok, imaginando, vayan imaginando el dibujito. Tenés una cajita que se llama,
especialidades, una cajita que se llama médicos y los médicos están pegados a esas especialidades, están relacionados, ¿verdad? Y luego tenés por allá una cajita que se llama pacientes. Todavía esa cajita está solita en el espacio ahí. Ujú. Yo es que, ¿verdad? Y hasta este momento de lo que hemos leído, esa cajita está sola en el espacio. Vamos a ver a qué se pega esa cajita, ¿verdad? Entonces, luego, Ok. luego de que veamos a qué se pega esa cajita, vamos a ver cómo hacemos, porque sí, hay una cosa que adelante dice, yo necesito saber qué pacientes vinieron a pedir qué tipo de Ujú. especialidad, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver cómo se hace eso. Ok, ahora dice que hay un registro de citas, ¿verdad? Y las citas tienen la información, eh, se tiene que guardar en ella información de cédula del paciente. ¿De dónde sacamos la cédula del paciente? ¿A dónde está eso? ¿La repetimos ahí, la volvemos a meter o qué hacemos? Allá, en una llave foránea. Eso es una llave foránea, correcto, que se jala de pacientes, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos el código del médico. ¿Ese qué? ¿Lo metemos ahí o qué hacemos con eso? Igual que el ¿Dónde? paciente. Igual que el paciente, ese código del médico, ¿dónde viene? De ahí, de la tabla de médicos, ¿verdad? Ahora, la fecha de la cita. Esa es una fecha. ¿Qué día es la fecha de la cita? El estado de la cita, eso es, ese estado de la cita tiene tres tipos: programada, cancelada o completada. ¿Qué hacemos con ese estado de la cita? ¿Qué se les ocurre? ¿Lo dejamos en un campo? ¿Lo Yo sacamos? lo ¿Qué que hacemos? hice, Ajá. como digamos, no es atómico, porque puede ser Ujú. programada, Cualquiera. cancelada, completa. Bueno, en realidad, Ajá. súper sincera, al Ajá. inicio no tenía claro cómo era esto. Entonces me Ajá. metí en YouTube y vi videos que decían que uno podía hacer como utilizar un enum, Ajá. pero luego ya eso lo descarté Ujú. y lo que hice fue separar programada, cancelada y completada en otra tabla y cada una Ajá. con su código de estado. Y Ajá. luego entonces relacioné citas con esa, Ok, con eso esa haría. otra tabla como llave Ajá, foránea, ajá. digamos. Muy bien, eso haría yo, porque también es lo mismo que dijimos acá. O sea, ¿qué hago con la nacionalidad si son muchas? Bueno, ¿qué Ujú. hago con el estado si son muchas? Normalmente cuando algo se repite muchas veces, porque podríamos dejarlo ahí como un campo, fácilmente se puede dejar ahí. Lo que pasa es que ahí vamos a tener un montón de veces programado, cancelado, cancelado, completado. Cada vez a lo mejor es más barato un número, ¿verdad? Que ID y que él vaya y consulte. Entonces, bueno, esa es una opción. Una opción es dejarlo adentro. Otra opción es extraerlo cuando normalizamos a una entidad diferente. Entonces, bueno, ahí están. Decidan ustedes cuál es la mejor, ¿verdad? Pero normalmente cuando son muchos tipos de numeraciones, lo ideal en las bases de datos es, al normalizar, sacarlas, ¿verdad? Eso es lo que normalmente se hace. Ok, luego tenemos una fecha de cita completada que sinceramente no estoy tan claro cuál es la diferencia entre fecha de cita y fecha de cita completada. Me imagino que cuando la cita termina le guardan cuál fue, pero es que es muy raro, no hay citas que duren 2 días, ¿o sí? De hecho, esa iba a ser mi pregunta. Si si la fecha de la cita significa la fecha de creación de la cita y la Sí, fecha de debe cita ser, sí. completada cuando ya Sí, es cuando se se llevó realiza. a Sí, cabo. sí, Ujú. acordémoslo así. Yo le voy a decir a los demás profes que es así. Es la fecha de cita es cuando solicitó la cita y la fecha de cita completada es el día en que es la cita. ¿Está bien? Lo dejamos así. Estamos de acuerdo. Porque esta redacción no está tan clara. Así que se da para interpretaciones. Y bueno, y comentarios que haya brindado el paciente a la hora de solicitar la cita, que tengo tal dolor, que tengo tal cosa, que no me he hecho exámenes, que ya me los hice. Eso va ahí en sus comentarios. Profe, para yo Sí. saber si un espacio debe o no debe ser nulo, Ajá. ¿qué criterios debo seguir? Por ejemplo, en Muy comentarios, buena, yo, excelente pregunta, excelente pregunta. Ese podría dejarlo nulo. Si el paciente no dijo nada, ¿qué va a anotar uno ahí? Entonces tiene que permitir nulos. Si vos no permitís nulos, de ahí siempre van a tener que anotar algo. O sea, el ujú. criterio es la información que está ahí siempre va a estar. Por ejemplo, una excelente pregunta acabas de hacer. ¿Qué hacemos si separamos aquí en apellido 1 y apellido 2 y el médico no tiene el apellido 2, pero el apellido 1 sí tiene que estar? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo sería ese campo? El apellido 1 y cómo sería el apellido 2. Yo lo que estaba haciendo en el apellido uno era ponerlo not null, porque sabía que Ajá, todo el mundo a es huevo tiene que obligatorio. tener un apellido, Ajá. pero el apellido 2 lo dejaba en blanco. Que permita nulos, Ajá, exacto. ¿verdad? Perfecto, esa es la manera de hacer correcta.
Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenés que pensar? De ahí, el código, por ejemplo, hay reglas básicas. La llave primaria o las llaves foráneas nunca pueden ser nulos, nunca. No se puede, porque si no, imagínate usted la base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones donde permitieran poner o no poner la cédula. Sería una locura total. Entonces, ahí vos, el criterio sí es un criterio más lógico, digamos, de ir pensando uno de si debería o no. Por ejemplo, acá, al médico, necesitamos, vamos a ver, ¿el nombre debe estar o no debe estar? De fijo sí. De fijo, sí. El apellido uno sí, el apellido no. ¿La nacionalidad tiene o no tiene que estar? Yo Sirve, diría que digamos, no, es esencial que esté para que funcione la clínica. ¿no? No, ¿verdad? Entonces puede ser que sea nulo o no. ¿La especialidad es esencial o no lo es? Sí lo es. Pues sí, ¿verdad? Porque si no, no sabemos qué médico asignar a la cita que pida alguien. ¿El teléfono y el correo para localizar al médico? Es que puede ser que uno sí, el otro no, depende de cuál quiera Sí. usted que... Aquí en mi caso, yo, digamos, yo por mi experiencia de diseño de bases de datos, obligaría a los dos. Ok. Si tuviera la dirección de la casa y si no, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a un médico yo necesito poderlo llamar y necesito poderle mandar un correo, si hay una factura o si hay un documento o si le tengo que mandar unos análisis, ocupo tener el correo electrónico porque no se lo mando por el teléfono, ¿verdad? Entonces, yo aquí obligaría a que los dos fuesen obligatorios. Como les digo, si tuviéramos aquí la dirección de la casa, ese no, ¿verdad? Porque ahí sí ya es demasiado, entonces ahí podría que sea nulo. Entonces, más o menos, te queda como, Natalia, te contesté más o menos, como qué es lo Sí, que hay que trabajar. Sí, súper ok, claro, gracias. ok, listo, listo. Bueno, muy bien. Entonces, en el registro de citas, tenemos eso. Luego pasamos y acá hay una cosa que es importante. Luego dice, se debe considerar que la clínica está interesada en lo siguiente. Esto, ¿para qué sirve esto? Muchos de ustedes me mandaron, algunos incluso me mandaron el diseño con una tabla que se llamaba reportes. Y no, eso no es así. Los reportes usted tiene que poderlos sacar a partir de lo que usted diseñó antes, de las entidades que usted unió, de los atributos, de las llaves foráneas y primarias que usted diseñó, de lo que separó y normalizó, de ahí tiene que salir. Entonces, ¿para qué sirve esto siempre en la descripción del problema? Para comprobar si todas las relaciones y cosas que yo necesito tener en la base de datos están o no están. Entonces yo digo, ok, generar reportes que muestren el estado actual de cada cita y de los médicos asociados agrupados por su estado. ¿Puedo hacer eso en mi base de datos? Bueno, aquí yo voy a tener que ver si yo tengo unidos, de alguna manera puedo ver las citas, los médicos, y si las citas, en las citas sabemos que está además conectado a si fue programada, completada o cancelada, ¿verdad? Ahí eso lo tenemos. Entonces yo digo, ah, sí, mira, si yo uno esto y me voy por aquí, aquí, logré sacar todo lo que necesito. Luego dice visualizar la cantidad de citas del día y cantidad de citas por médico. Entonces ustedes tienen unas fechas ahí, ¿verdad? Para eso tienen una fecha de la cita y pueden decir, ah, mira, con esta fecha yo ya sé el día. Con esto puedo contar cuántas citas hubo, todas las que tengan esta fecha fueron las citas de ese día. Y además de voy a ver, tengo una conexión de las citas con los médicos, entonces puedo ir a ver cuáles son las especialidades o cuántas citas corresponden a cada médico y puedo sacar el nombre del médico y decir cuántas citas tuvo en tal día. ¿Puedo o no puedo hacer eso con el diseño que hice? Sí o no. Entonces, si ustedes contestan sí, perfecto. Si contestan no, toca revisar si es que falta una relación, si hay una llave que no está, si hay un atributo que no agregaron. Y para eso es que sirve esto, ¿verdad? Luego igual identificar a los médicos que pueden atender cada tipo de especialidad. Hay una conexión entre médicos y especialidades en este diseño, por ejemplo. ¿Existe o Sí, no existe? Sí, ¿verdad? Entonces yo simplemente voy a ver, saco las especialidades y listo a los médicos, o saco a los médicos y listo a las especialidades. ¿Puedo hacerlo o no con el diseño que hicimos? Sí, ok, perfecto, entonces check. Ahora la cuarta, ¿puedo calcular el monto total de las citas completadas por médico y por especialidad? Recordemos que en la tabla de especialidad teníamos cuánto vale cada una de las citas de tipo especialidad y además tenemos una conexión entre los médicos y sus especialidades y las citas que cada médico ha completado. Entonces, ¿puedo o no puedo sacar esto? Ah, mira, sí, en mi diseño sí o no. Ah, ok, check. Y listo.
Eso Profe, es, yo tengo ahí otra duda. dele, dele, dele. Digamos, nosotros tenemos la relación entre citas y médicos, ¿cierto? No me Ajá. acuerdo si teníamos la relación entre citas y especialidad, No, no la necesita. pero No la aquí te, en este no la, punto dice ajá, calcular el monto total de las citas completas por médico y por especialidad. ajá. Entonces vamos a ver. Usted tiene una tabla que se llama citas, ¿verdad? Y en esa Ajá, tabla de citas usted sabe cada médico que atendió esa cita, ¿cierto? ajá, pero como un Usted médico puede brincó, tener, un segundo, usted brincó de citas a médicos, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, ajá, usted dice, ok, estas 5 citas las atendió el médico Natalia Calderón, la doctora Natalia Calderón atendió estas 5 citas, ¿verdad? ujú, Ya usted sabe cuántas atendió. Ahora además tiene una relación entre los médicos y las especialidades, ¿verdad? Entonces usted dice, mira, Natalia Calderón es cardióloga. Ajá, y las citas de cardiología valen 20.000 y atendió 5, son 100.000. ¿Puedo o no puedo sacar eso? ajá, sí puedo. Entonces no necesita Pero ¿qué pasa relación. si tengo si tengo dos especialidades? Porque aparece que un médico puede tener una o más especialidades. Yo puedo Ajá, muy saber en bien, ese claro. caso cuántas Ujú. cuántas citas tuve, Ajá, pero pero no de ¿cómo va qué a saber especialidad. usted? Ajá, exacto. No, vamos a ver. En la tabla de citas no dice de qué especialidad. Estado de la cita, fecha completada y fecha. Tiene usted toda la razón. Sí, en la tabla no dice. Si aquí dijera especialidad que solicitó el paciente, sí, pero no lo dice. Así que sí, es muy probable que entonces haga una falta todavía una relación entre citas y especialidades. Ok, Correcto. muchas Perfecto, gracias. pero ¿ves cómo sirve esto? Ujú, Porque si no, uno dijo, no, y ya la tenía. Vean que yo mismo dije, listo. Y ahora que vos decís, pero ¿cómo voy a saber? Cuando uno ya empieza a analizarlo y dice, no, aquí falta una relación y entonces usted agrega esa relación. Para eso es que sirve esto. ok, gracias. Listo, queda claro. Los demás, ¿les queda claro? Jóvenes, sí, Sí, Pregunta, profe. entonces ahí, perdón, sería da- meter el código de especialidad como llave foránea en las citas. ajá, correcto en las citas. Eso es. Muy Gracias. bien, eso es. Bueno, sí, Profe, yo tengo una tengo pregunta. varias dudas. Ah, Ok, démosle un toque primero Rafael, que lo vi primero hablar, dígamelo. Y luego, ok, ajá, nuevamente, en relación a lo que se da a los doctores, ajá. los médicos. En el documento que tengo ahorita dice específicamente que lo único que tengo que dar de los médicos sería únicamente nombre de médico, nacionalidad y especialidad, pero no dice específicamente otras cosas. No, Eh, nombre del médico, no, sí, claro, ¿a dónde lo tenés? eh, eh, Esto que yo les eh, enseñé es exactamente lo que yo lo tomé tal cual de lo que está publicado. qué raro, digamos, es algo diferente en el PDF. Bueno, ok, no, no hay problema, entonces ya solo Esto eso yo, nada más. digamos, justamente hoy en la tarde lo actualicé, quiere decir, bajé el documento porque tenía acá un problema anterior, de una mediación anterior, y esto es justo lo que pide, el código del médico, el nombre, el apellido, la nacionalidad, especialidad, teléfono y correo electrónico. Son esos, Rafa, para que lo revises, esos son los que tienen que estar en el médico. ¿Está bien? Ok, Sí, ¿otra duda? No. Ok, no, listo, de hecho que no. pasamos. Ok, pura vida. ¿Quién más fue el que me habló, Yo, Albert? profe. Dale, dime. Ok, profe, por lo que veo, Ujú. lo primero sería hacer las normalizaciones. Creo que eso sería lo más exacto. Sí, lo Después primero de, que debería, no, lo primero es hacerte el dibujito así básico de qué lleva, o sea, hacerte un dibujito como este, más o menos. Yo siempre empiezo así, ¿verdad? Ya, eso hacerte un dibujito como este, así como diciendo, ¿qué llevaría aquí? ¿Qué llevaría aquí? Y luego vos empezás a decir, cuando vas dibujando decís, pero un momento que para llegar a esa. Pero aquí tenemos que la cita puede estar programada, cancelada y completada. Voy a aplicar normalización y lo separo. Pero sí, hacete el dibujito primero y luego ahí empezás a aplicar normalización. Es mejor. ok, Ok. listo. Y digamos, en el desarrollo ya, digamos, en el desarrollo escrito,
Ujú, Por ajá. ejemplo, incluir el diagrama de entidad-relación, ¿es solamente incluir el diagrama o damos una pequeña explicación del diagrama? Sí, yo siempre les recomiendo hacer una pequeña explicación, sobre todo lo más importante es de sus suposiciones. Es decir, si ustedes dijeron, como dije yo, dejé del médico, puse el nombre y el apellido uno, que son obligatorios, el apellido 2 no, porque si es extranjero no se ocupa. O la relación yo la hice uno a muchos, por tal razón, esas suposiciones que ustedes hicieron, que no son tan claras, que no están especificadas claramente, esas son las que deberías de poner para que el profe a la hora de revisar no diga, ah, no, esto está malo, sino que diga, voy a leer cuáles son las suposiciones y a partir de ahí entonces yo ya tomo la decisión de cómo está o no el diagrama. Eso aplicaría también para las normalizaciones. Se crea la suposición, se escribe y Sí, se pone lo mismo. exacto, puedes decir, yo separé la tabla tal, la puse por aparte porque considero que a la hora de normalizar esto se repite, entonces mejor lo pongo por aparte. O apliqué tal, ¿verdad? Exacto. Ok. Y con los scripts, el script va tanto en el documento, Ajá, lo pegas lo pego y el archivo aparte. y el archivo aparte, porque el archivo del script yo lo voy a agarrar, lo voy a cargar a la de MySQL, eso lo van a hacer todos los profes, y voy a probar que la base de datos se cree a partir de ese script. Correcto. Ok. Gracias, profe. Eso es pura vida. Profe, Sí, profe, yo dígame. tengo una duda, digamos, con respecto a esto. Ajá. Uno tiene que poner algún tipo ya de información ya propia de la base de datos. Por ejemplo, cuántos médicos o cuántas especialidades debería yo poner. No, O, no tienes que llenarla. Eso es para la segunda tarea. Para la ah, ok, segunda tarea, lo primero, si no la han visto, lo primero que van a hacer es, bueno, para la segunda tarea, como ustedes todos van a diseñar bases de datos diferentes y para los profes es complicado en la tarea 2 y 3 de revisar lo que hay que hacer con bases de datos diferentes, nos llevaríamos días de días de días. Lo que hacemos en la segunda tarea es que nosotros les vamos a dar la base de, el diseño de la base de datos de los profes, hecha por profes, y el script que ustedes como este que ustedes me están dando a mí, yo les voy a dar a ustedes uno que ustedes lo toman, lo corren en su herramienta y eso les va a crear la base de datos que los profes diseñamos, ¿ok? Y luego a partir de la base de datos les vamos a dar o les vamos a dar una data, unos documentos, ahora sí, les vamos a dar unos cuadros de hojas de cálculo donde ahora sí va a decir, la doctora Paola o la doctora Andrea es especialidad para que ustedes tomen esa información y lo primero que hay que hacer es llenar la base de datos. O sea, ahora sí, eso que acabas de preguntar, vas a tener que tomar los datos que te damos en las hojas de cálculo y llenar la base de datos, ¿verdad? Pero en esta tarea ustedes no tienen que llenar nada, es solamente el imaginarse el diagrama, cómo sería ese diagrama y debe funcionar para cualquier tipo de información siempre que cumpla con lo que está aquí explicado. gracias. Pura vida. Ok, vean, en el desarrollo con base, bueno, en la información que está brindada anteriormente, ustedes tienen que hacer el diagrama, ¿verdad? Además tienen que normalizarlo correctamente y tienen que venir clarito, que lo podamos ver, ya sea en el diagrama si lo dibujaron si hicieron notación Chen, si usaron notación pata de gallo, si lo hicieron directamente en la herramienta, tiene que poderse ver la cardinalidad, ¿verdad? Que era lo que vimos, de uno a muchos, de uno a uno, y cuáles son las llaves primarias y las llaves foráneas que se van a usar para las relaciones, ¿verdad? Eso también tiene que estar bien especificado. Si lo hacen en la herramienta, pues la herramienta marca directamente cuando ustedes le digan esto es llave primaria, él le hace un formato y nosotros vamos a saber cuál es, ¿verdad? Luego ustedes tienen que preparar el script de la base de datos. Como les decía yo anteriormente, ahí está el videito donde al final es ese que se llama cómo crear una base de datos en MySQL de forma gráfica al final de ese video. Está ahí, ustedes pueden marcar capítulos, no tienen que verlo todo, pueden ver partes. Está cómo se hace para crear el script, ¿verdad? Y ese script tiene que tener, bueno, ahí yo les explico también cuáles, qué tienen que chequear y qué no. Cuáles son las llaves primarias y las llaves foráneas, etcétera. Y ese script lo tienen que crear en el MySQL Workbench y no lo adjuntan. O sea que ustedes van a entregar el trabajo escrito y el script de la
de la base de datos, ¿verdad? Que es con lo que nosotros los profes probamos. Entonces, ¿qué tienen que entregar? Bueno, un PDF que cumpla con las reglas de presentación de trabajos de la UNED. Es decir, tiene que tener una portada, una introducción pequeñita, un índice, un desarrollo, que es al final el diseño del diagrama, el script, etcétera. Una conclusión y una biografía, si usaron un libro o lo que hayan usado, o los videos, que esté en APA 7. Ok, el documento PDF tiene que incluir el diagrama dentro de él, completo, normalizado, con la cardinalidad correspondiente, pero también el script de creación de la base de datos, ahí ustedes lo pegan, ¿verdad? Y luego, como les digo, por aparte también el script de los comandos de la base de datos, el que ustedes generaron, para que nosotros podamos regenerar esa base de datos. Si ese script ustedes no lo presentan, a veces no lo presentan, nada más lo pegaron ahí en el documento y listo, y a veces es un PDF que no podemos sacar y si no lo podemos probar, nosotros les bajamos 5 puntos de la nota de una vez, ¿verdad? Si ese script no viene, para que lo tomen ahí en cuenta. Ok, y aquí está la evaluación, ¿verdad? Vamos a tener un 4% por el documento, por la redacción, porque tenga el formato correcto, un 1% porque la bibliografía, así sea una, tenga que estar en formato APA, un 5% porque hayan usado MySQL, no sé por qué a veces se les chispotea y lo entregan, hay gente que lo ha entregado en Microsoft SQL o en MariaDB o en Oracle, no tengo la menor idea por qué, si es que no leen las instrucciones, pero es en MySQL, así que bueno, eso vale 5% y esto es 10%. Luego tenemos el diseño del diagrama, ¿verdad? Que mínimo va a incluir 4 entidades con sus atributos, eso vale un 40%. La cardinalidad del diagrama, es decir, que las relaciones entre las tablas de 1 a 1, 1 a muchos, N a M, todo tiene que estar correctamente definido, eso es un 20%. Que el diagrama esté normalizado, es decir, que la base de datos esté correctamente normalizada, eso es un 20%. Que entregaron el script en el MySQL, ese es el 5 que les decía que si no se los quitamos, y que el script funcione. O sea, que cuando yo lo corra, sirva, eso es el otro 5 y eso es el 100% de la evaluación, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en cuenta y ya está, eso es, ¿verdad? No sé si tienen ustedes alguna pregunta más, pero eso es como lo que yo tenía que contarles hoy. Pues si tienen alguna duda más, pueden preguntarnos a los profes en el chat, en el correo, perdón, en la plataforma, mandarnos un mensaje y nosotros en el menor tiempo que sea posible les contestamos. Yo tengo una duda, pero no es Dele. precisamente relacionada con la tarea y como la Ajá, mediación que sigue es hasta julio ajá, y la dígamelo. prueba en línea es a final de este mes, antes de la siguiente mediación, Ajá, me claro. gustaría saber si nos puede Ujú. explicar cuál es la dinámica de las Pruebas. evaluaciones en línea. Sí, Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, las evaluaciones en línea tienen una duración de 2 horas, ¿verdad? Y son evaluaciones prácticas, ¿verdad? No son teóricas, son evaluaciones prácticas y están relacionadas con la primera tarea de la evaluación 1 y la segunda tarea de la evaluación 2. Eh, ¿Qué es lo que vas a encontrar? Bien, pues te vas a encontrar ahí un textito muy parecido a este y posiblemente vas a tener que hacer un diseño de la base de datos, y te vas a encontrar tal vez un cuadrito de una base de datos que no esté normalizada y lo que te vamos a decir es, esta base de datos no está normalizada, normalícela, ¿verdad? ok. O sea, es muy, muy parecido a esta tarea, es casi como hacer esta tarea lo que harías en el examen. Claro que en un tamaño mucho más pequeño, que en un tamaño que se pueda solucionar en 2 horas, ¿verdad? Y me imagino que parte de esa prueba no estaría evaluada en una tarea, ¿cierto? Porque la tarea 2 se abre hasta el 28 de junio, me parece. Si Sí, no estoy mal. Y el la ex, prueba en línea, perdón, es el sí. 30 de junio, creo. Sí, no, la evaluación hasta donde yo recuerdo, pero podemos ver los temas. Creo que está especificado en la plataforma porque yo no venía, la verdad es que no vi tampoco la descripción de la evaluación, pero sí les puedo decir que hay una serie de temas y siempre son, normalmente, como les dije, proyecto 1 en la evaluación 1, proyecto 2, o sea, tutoría 1 y proyecto 1 en la evaluación 1, tutoría 2 y proyecto 2 en la evaluación 2. Normalmente es Oh, así. ok, Ujú, ok, entiendo, ¿verdad? gracias. Pero es Listo. meramente práctica y no es, pues no es nada teórico, no te tenés que saber ahí
cosas teóricas porque no preguntamos cosas teóricas. Listo, muchas Ok, gracias. listo. por ahí. Profesor, una preguntilla. Claro. ¿Cuándo va a estar esta grabación de esto en la plataforma? La puedo subir mañana en la mañana, a primera hora. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Profe, ¿usted puede poner otra vez la presentación en la parte de Claro cardinalidad? que sí. Sí, Por- claro. Sí, claro. Voy. Todo que se me espera para ver dónde está. Es esta. En la parte de cardinalidad. Sí, esa tablita, la que está antes de la de cardinalidad. Una flechita, la de antes. Ah, ok. Estas. Ajá, por Esta. la de antes. Ah, ok. Esta. Ajá. No, perdón. Eh, la que sigue, esa. Ajá. Digamos que dice, está alumnos y está curso, la que dice curso alumnos, que está como en el medio. Ajá. Esa, digamos, agarra Ah, ya foráneas. Ajá. ajá. Entonces, digamos, ahí agarra la primary key de alumnos y la primary key de cursos. Ajá. Y la Y llave ahí, de él, la llave de él es esas dos juntas. y entonces, aunque esas dos juntas será la primary key de ese, aunque ahí Ajá. también Ok, está ya foráneo. es una excelente, lo que está, por dicha lo viste, qué dicha, Jen, que lo Sí. viste, excelente. Ve, ¿qué es lo que pasa? Cuando las relaciones, eso es para que ustedes lo tengan ahí marcado fosforescente, porque siempre es así. Cuando una relación es NAM, NAM, siempre hay que crear una tabla intermedia. Es decir, los alumnos pueden llevar muchos cursos y los cursos pueden ser llevados por muchos alumnos. Eso es NAM. Por tanto, en el medio tiene que haber una tabla intermedia que se llama, que normalmente toma el nombre de los dos, cursos alumnos, ¿lo ven? Jala la llave primaria de este, la llave primaria de este. Entonces, ¿qué estamos guardando aquí? Estamos guardando, sabemos qué estudiante llevó qué curso y cuál fue la nota. ¿Lo ves? Puedes agregar cosas en la tabla intermedia. Pero eso es porque la relación es N a muchos, o sea, N a M. Por eso está esa tabla ahí en el medio. Ok, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. De hecho, aquí se nota porque ves que este es N a, uno a muchos, uno a muchos. Al final eso significa que es, como este es uno a muchos y este es uno a muchos, quiere decir que es muchos a muchos. Eso es esta relación. Por eso está esta tabla intermedia. Sí, ¿te quedó claro? Sí. Sí, muy bien, muchas Ok, gracias. pura vida. Listo. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sería más que nada, digamos, en relación a esto, digamos, también supongo que la normalización también implicaría, y es que no estoy seguro de esto, pero habría que también normalizar fechas, como en el No. sentido de que, es que digamos, es que no sé, digamos, es que esa es la cosa en relación a lo que tengo dudas con la normalización. Ajá. ¿Qué tan profundo uno debe ir con normalización, digamos? ¿Puede ser Ajá. algo superficial o ustedes califican por No, tenés que eficiencia? llegar, lo que tenés que hacer es aplicar las normas. O sea, sí te recomiendo, ¿verdad? Si no has visto el video que lo veas, lo que tenés es que aplicar las normas. Vos decís, ok, ya hice mi tabla, ¿está en primera forma normal? Ah, no, ok, entonces la aplico. Listo. ¿Está en segunda forma normal? Ah, mirás, no, aquí esto no está cumpliendo la regla. Listo, la aplico. Y luego decís, ¿está en tercera forma normal? Ah, sí, ya está. Ok, listo, paras ahí. ¿Verdad? Sí, O sea, pero no, digamos, ajá. generalmente muchas bases de datos generalmente tienen diferentes niveles de normalización, supongo. Vamos a ver, lo recomendable es llegar hasta la tercera Hasta forma la normal. tercera. Eso es lo normal, digamos. Como yo les Ujú. decía, hay 6 formas normales y la Voice Code, que digamos que es la 7, digamos que está en el medio entre la 3 y la 4. Pero Ya. lo normal es llegar hasta la tercera. En la tercera usted se garantiza eficiencia, velocidad, guardar espacio, no duplicar datos. Es decir, ahí estás Sí, eliminar la ganancia. en el mejor, el nivel, Digamos, en el mejor nivel, exacto. sí, es para mejor eficiencia y comprendo. Más bien, muchas gracias. No, pura vida. Y Y luego, digamos, hay bases de datos que son muy raras o muy especializadas. Eso no lo vamos a ver en este curso porque es un curso introductorio, en los que uno más bien desnormaliza, por alguna razón, en los cursos de bases de datos 2 o 3 lo ven, ustedes desnormalizan o pasan a la
normal, dicen, uy, por tal razón, no sé, es un sistema muy crítico y necesito que esto nunca esté duplicado 3 veces. Entonces, más bien lo voy a desnormalizar o más bien voy a normalizar hasta la forma 4, hasta la 5, hasta la 6, pero esos son casos, eso es uno en 1000, ¿verdad? Normalmente uno llega a la tercera y con eso se garantiza que la base de datos va a funcionar perfectamente bien. Y nuevamente damos una última cosa más en relación a esto. ¿Qué decir? Ok, era básicamente lo que es para lo que sería generar el script, digamos, el canal de YouTube que pusiste, digamos, incluye, digamos, una tutoría de cómo hacer eso. Es Ajá, que nuevamente, digamos, yo en realidad estoy un poco, ¿no? Lo que sería, digamos, esto de de bases de scripts, datos. SQL Ajá, y todo. Y más que ajá, nada, digamos, me preocupa mucho para también futuros proyectos, digamos, cómo setear apropiadamente un servidor y todo, y cómo pararlo para evitar que ande ahí en mi computador cuando no lo necesito y todo. ajá. Entonces, todo eso Eso, está ahí todo eso eso está está en ahí. esos. Exacto, está en el video, está perfectamente claro cómo es que se hace. Correcto. Ujú. Muchas Desde la gracias. instalación, digamos, depende de lo que querés saber. Si querés, por ejemplo, que no esté corriendo para que no te pese, excepto cuando lo ocupas, puedes ver el de instalación y ahí te explico cada opción qué significa, ¿verdad? Y cómo puedes hacerlo. Si lo que querés es ver cómo crear el script y qué hay que agregarle y cuáles son las funciones, también puedes ver el otro que es el de cómo crear la base de datos en MySQL. Ahí está pasito a pasito. Solo que tienen que sacar un ratillo para verlos, pero son sencillos en realidad y creo que están muy claritos. Estamos. De hecho que ya, sí, gracias. Listo. Pura vida a todos los demás. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta y si no, fue un gusto. Muchas gracias por conectarse y cualquier cosa que necesiten. Con mucho gusto y si más adelante ocupan algún video de alguna cosa, pues me dicen y yo también, como suelo estar lanzando videos todas las semanas, puedo ir haciendo de algo que ustedes necesiten saber. Así que bueno, listo. Pura vida y buenas noches. Que Gracias, tengan profe. buen día. Gracias, buenas noches a Gracias, todos. profesor. Mucho gusto, chao. Buenas noches.